Buenas tardes, señor Gilmar. Gilmar Cachi, ¿me escuchas? Buenas tardes, ingeniero, sí. Hola. ¿Dónde hemos quedado en la anterior clase, el martes? Hemos acabado geofísica, la parte de gravimetría, magnetometría y geoelectricidad. Hemos acabado, ¿no? Ahora entramos a sísmica, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Bien. Hemos hablado sobre los métodos geofísicos. Hemos hablado del método geofísico de gravedad y el de magnetometría, que son métodos que no utilizamos mucho en ingeniería civil, pero que sí se utiliza en prospección petrolífera y de yacimientos mineros. También hemos dicho que un gravímetro es una balanza y la unidad que se utiliza en gravimetría no es metros sobre segundo al cuadrado, sino son gales, ¿no? O miligales y gales. Lo mismo que en el método magnetométrico, hemos dicho que la Tierra es un imán, en cuyo centro está el imán de barras, al centro de la Tierra. En el polo norte está el sur magnético y en el polo sur está el norte magnético, pero nosotros por convención decimos que el norte es donde está el norte magnético, o el norte geográfico, y el sur donde está el sur magnético. Eso es la convención, aunque en la realidad es al revés, ¿no? Y que las unidades que se utilizan en magnetometría es cuentas o gamas, diré, cuentas por minuto o gamas si quieren, ¿no? Gamas con manos indico. Después el método geoeléctrico es el método que usamos más, es pasar corriente eléctrica al subsuelo, de tal manera que sé la cantidad de corriente eléctrica que estoy metiendo y sé qué cantidad de eléctrica, bueno, mido con voltímetro y amperímetro a través de dos electrodos de entrada y dos electrodos de salida, los AB y los M y N, electrodos de salida y electrodos de entrada. Entra corriente, sale corriente, entonces hay en amperios o en la intensidad de amperios y en voltios, vamos a ver ello. Y vamos a ver la diferencia, cuánto de corriente estoy metiendo, cuánto pasa dentro, dependiendo de si es conductivo o no es conductivo, qué tipo de material va a hacer pasar la corriente eléctrica y va a botar. Y eso vamos a medir. Si meto 10, saco 5, digamos, y 5 es lo que está su resistividad. Y hemos dicho, la resistividad es la resistencia que pone un cuerpo a dejar pasar la corriente eléctrica, en este caso los minerales. Hay minerales que son conductivos y hay minerales que no son conductivos. Normalmente los sulfuros, los que tienen cobre, son los más conductivos. Y hemos tratado de trabajar hemos estado trabajando en las unidades geoeléctricas en el método de sondeo eléctrico vertical, con los métodos, así con la unidad de ohmios metro. Después hemos dicho que para eso se utiliza una configuración de 4 electrodos donde 2 entran, 2 salen, y mientras más abremos el electrodo AB, que son los exteriores, mayor profundidad de penetración tenemos. Se ha hecho en Bolivia, más o menos hemos hecho nosotros con los alemanes, hasta una profundidad de 400 metros, ¿ya? También hemos indicado de que aparte del sondeo eléctrico vertical existen las tomografías, como estamos viendo. Esas tomografías ya no son un solo punto, sino a lo largo de todo un perfil. Y estas son las curvas que se generan, se leen, se analizan, se interpretan, estos son los datos, y se tiene una interpretación del medio. También hemos dicho que se aplican para pequeñas estructuras en petróleo, en la minería también para buscar estructuras enterradas. En ingeniería civil, generalmente cuando hacemos un puente, un túnel, utilizamos, o cuando tenemos que hacer también alguna construcción civil para saber qué es lo que hay a los 50, 40, 80, hasta los 100 metros, digamos, ¿no?
Hemos indicado también que las empresas eléctricas utilizan los servicios de los geofísicos para saber si el suelo es conductivo o resistivo, para ver qué tipo de construcción de torre van a ser, resistivo o conductivo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar al método sísmico. ¿Quién es el que llega tan tarde? Pues, caramba. Bien, ahora vamos a ver otra rama dentro de la geofísica, geofísica aplicada principalmente, que nosotros como ingenieros civiles utilizamos los servicios de este método. El método se llama sísmico, ¿ya? ¿Y quién se encargan de estudiar la sísmica? Se encargan, dice, la sismología. Y la sismología es una rama amplia, bastante, se utiliza bastante matemática, bastante física, sobre terremotos prácticamente, de alguna manera vamos a hablar. Sé que la sismología en sí estudia los fenómenos sísmicos. ¿Cuál es ese fenómeno sísmico? ¿Qué naturaleza tienen estos, no? ¿De qué naturaleza son? Sus mecanismos, cómo funciona, cuáles son las leyes físicas que gobiernan para ese fenómeno sísmico. Y se estudian también la propagación de las ondas sísmicas, o sea, con qué velocidad, porque es lo que vamos a medir en sísmica, la velocidad de las ondas sísmicas, se propagan en diferentes materiales, ¿no? Entonces, hay la propagación de las ondas sísmicas, ondas elásticas que se llaman generadas. ¿Cuáles son los efectos de esta propagación de ondas sísmicas? Su magnitud e intensidad, o sea, con qué fuerza y con qué intensidad se presenta
o cuál que destruyen esas ondas sísmicas, en qué parte del globo terráqueo se distribuye, o sea, la distribución geográfica y a qué profundidad, ¿no? Se dice, o es así, que la mayoría de nuestros conocimientos relativos a la estructura interna de la Tierra, como ya les había manifestado en la anterior clase, nosotros como humanos, cuando existía la ex Unión Soviética, la Unión República de Soviéticos Socialistas, o sea, los comunistas, ahora una parte de eso es Rusia y está peleándose con otra parte que también era comunista. Ellos han penetrado investigando unos 15, 12 metros y medio, si no me equivoco. 12 kilómetros y medio de profundidad. Si consideramos que son 12 kilómetros, póngale 13, que son 13 kilómetros, al lado de el espesor de la corteza terrestre que tiene 50 kilómetros más o menos. Prácticamente le hemos hecho cosquillas, ¿no? Pero si no hemos entrado con una perforadora hasta esa profundidad máxima de 12 kilómetros, ¿cómo es que conocemos el diámetro, la profundidad a la que se encuentra el núcleo interior, núcleo exterior, viene el manto, la astenosfera, ionosfera, todas esas partes del manto y la corteza que está dividida en dos también en algunas partes, donde está la discontinuidad de Conrad. ¿Cómo hemos determinado la discontinuidad de Mohorovic hasta los 50 kilómetros y de que a los 2.900 kilómetros está la discontinuidad de Gutenberg, ¿no? y en la profundidad del núcleo? Todos esos conocimientos salen de la geofísica, o sea, principalmente de la sísmica, del método sísmico. Los únicos que conocen el interior y de la Tierra es Dios, a los católicos, Jehová, y mi primo Julio Verne, que ha entrado, no sé cómo sabría, pero ha hecho una novela de la viaje al centro de la Tierra, que entran a partir de un volcán, igual se llegan al núcleo, al fondo, y bueno, ocurre todo y pasan las zonas donde se dice que está dividida la Tierra, ¿no? Tenía un conocimiento científico muy avanzado para su época, el novelista científico pero escribió muy bien, como también cuando describió de la Tierra a la Luna, es un viaje a la Luna, que los gringos han hecho exactamente casi lo mismo que cuando han viajado, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestros conocimientos sobre la estructura de la Tierra derivan del estudio de las ondas sísmicas. ¿Y cómo se generan estas ondas sísmicas? A través de los terremotos y las explosiones. Cuando chocan las placas o se separan placas, cuando chocan principalmente, producen sismos, o sea, terremotos, y ahí se producen las ondas sísmicas. Si yo quiero hacer un estudio sísmico de acá, digamos, de la universidad, no voy a esperar a que haya un terremoto para que pueda medir cómo se propagan las ondas sísmicas. En ese caso voy a utilizar una fuente artificial, ya no espero natural. Entonces haré explotar en el subsuelo un explosivo y que me generará ondas sísmicas que viajarán a través de la superficie de los materiales y esas ondas podré registrar, ¿no? Es como si tuviera un audífono en el suelo y registro eso. Los métodos sísmicos de exploración se llama. Gran parte de los adelantos científicos se deben a la búsqueda de la exploración mediante el método sísmico de yacimientos hidrocarburíferos. Las empresas grandes invierten muchísimo dinero en nuevas técnicas y en nuevos equipos que sean más precisos para determinar una estructura anticlinal o sinclinal donde puede existir un yacimiento mineral o en este caso un yacimiento de petróleo, ¿no? Entonces, mientras menos gasten y lo ayunten mejor, menos gasto de plata van a tener ellos. Entonces, para eso mejoran los métodos, ¿no? Entonces, hay el método sísmico de exploración. Son dos métodos cuando se habla de sísmica. Hay una sísmica que se llama de refracción y hay otra que se llama de reflexión, pero este método lo usamos inducido, o sea, artificial. ¿En qué se basa este método? Se basa en la generación de ondas sísmicas, o sea, se producen ondas sísmicas, esa es la base.
Se producen ondas sísmicas en el suelo. ¿Cómo? A través de una explosión. Ponemos esas dinamitas que hacen reventar los mineros cuando van a La Paz o cuando vas a un centro minero. Esos producen ondas sísmicas. ¿Y qué tal si lo cavo un poquito y pongo el cachorro de dinamita, hago explotar? Va a producir una onda sísmica grande. Y lo que voy a medir es la propagación de estas ondas, ¿no? O también, si no quiero utilizar un explosivo, voy a usar un combo grande que voy a golpear al suelo con una plancha encima sobre una plancha. Y eso me va a generar ondas sísmicas. ¿Y qué son las ondas sísmicas? Son ondas mecánicas y elásticas. Esa es una onda mecánica, nada de química acá. Es elástica. Es como el elástico se mueve cuando jalas, o la cuerda de guitarra, más o menos así vibra, ¿no? Viaja. Pues las ondas sísmicas causan deformaciones no permanentes. O sea, cuando viene una onda sísmica y pasa a través de una roca, lo deforma, pero lo mueve hacia la izquierda o donde esté propagándose hacia adelante, digamos. Pasa la onda sísmica, la estructura del suelo vuelve a su mismo lugar. O sea, momentáneamente se deforma cuando pasa la onda sísmica. Pero a veces cuando la onda sísmica es muy grande, lo desplaza el medio, o sea, desplaza la roca y lo rompe. Bueno, cuando se rompe hemos dicho que es una falla, ¿no? Entonces, la propagación de las ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas, son las que causan deformaciones no permanentes en el medio en el que se propagan, ¿no? ¿Y en qué consiste la deformación? Se constituye de una alternancia de compresión y de dilatación. O sea, con la onda sísmica los minerales se apretan, las ondas se apretan y se estiran, se apretan y se estiran. Es como un acordeón que se aprieta y se jala después, se aprieta y se jala después, ¿no? Es una alternancia de compresión y dilatación de tal manera que las partículas del medio se acercan y se alejan, respondiendo a las fuerzas asociadas con las ondas, como por ejemplo un elástico extendido. Más o menos agarran ustedes la guitarra y tocan, suena y vibra la guitarra, la cuerda, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento, se para. Entonces, esa es una deformación elástica, ¿no? ¿Y quiénes describen esta propagación de ondas sísmicas? Lo describe la ecuación de las ondas, ¿no? ¿Qué tipos de ondas existen en la naturaleza? Ondas sísmicas. Son tres tipos. Las ondas P, o las ondas, que son ondas longitudinales o de compresión, o sea, cuando se apretan como acordeón, dicen las ondas P. Son las más rápidas, por eso se llaman ondas P o ondas primarias. O sea, cuando hay un sismo, el primero que se propaga o viaja es la onda P, ¿ya? Es una onda longitudinal, compresiva, de compresión. Esa es la primera onda que llega a un sismógrafo o una estación sismográfica, como por ejemplo el instituto ¿cómo se llama? El de La Paz, el instituto ay, me he olvidado el nombre. El observatorio de San Calixto tiene equipos que registran los movimientos. Lo primero en llegar a ese observatorio que está detectando con equipos son las ondas P. De ahí vienen las ondas S. Las ondas S ya no son ondas longitudinales, sino son transversales. Se van moviendo como culebra, hablaremos así, ¿no? También se llama ondas de cizalla. A esas se llaman las ondas secundarias, por eso son ondas S. Las primeras ondas P son las más rápidas, las ondas S son más lentas, ¿no? Y además las primeras son longitudinales y las ondas S son transversales. Y hay un tercer grupo que son las ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh y las ondas Loeb. Estas ondas Rayleigh y Loeb son las que la mayoría de estas ondas destruyen la superficie, son los que producen los terremotos, ¿no? Entonces las ondas Rayleigh y las ondas Loeb son los que producen los terremotos. Y normalmente se viajan por la superficie de la Tierra, ¿no? En cambio, las ondas P y las ondas S se llaman ondas
profundas, porque puede empezar una explosión aquí, en donde estamos en este momento, y no avisamos a nadie. Pero al otro lado, los chinos van a saber porque han llegado las ondas sísmicas y nos pueden calcular entre 3 observatorios de dónde ha ocurrido la explosión. De esa manera, por ejemplo, saben cuándo han hecho explotar o no han hecho explotar los coreanos, lo siguen los norteamericanos, porque hay una red de sismografía, de control de ondas sísmicas, ¿no? En este gráfico podemos ver primero las ondas de compresión. Miren, acá está angosto, ancho. O sea, imagínense un resorte, ¿ya? Ese resorte, a veces, el resorte que utilizamos para anillar los cuadernos, ¿no? Lo puedes apretar y lo puedes soltar, lo puedes apretar y soltar. Esa es la onda P, es la onda primaria. En cambio, las otras son transversales. La onda S viene en una sinuosidad, así como la víbora, se va moviendo de un lado a otro lado, ¿no? Y finalmente las ondas Rayleigh y las Slope, que son de este tipo, son combinaciones de ambas, pero generalmente las Slope viajan en forma tangencial a la superficie. Como cuando uno está surfeando en el océano, ¿no? Si han visto los surfeadores, surfean al costadito de la ola grande, la ola está por taparles, pues adentro están circulando con su tabla, ¿no es cierto? Esas son las ondas L, de ese tipo de movimientos ahí, ¿no? Acá tenemos una especie de resorte, digamos así. La onda S es acá, si ven este segundo gráfico, se aprieta, que está bien apretito, suelto, se aprieta, suelto, suelto, se aprieta, suelto, se aprieta, se compresión, ¿no es cierto? Y dilatación. En cambio, la onda S es una combinación como si fuese víbora, ¿no? Así es, sinuoso es, ¿ya? En este último gráfico se presentan los dos. Primero está viniendo con onda P, así, y al mismo tiempo es S, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los parámetros y características que determinamos por los métodos sísmicos, ¿no? Hay características de las rocas que podemos determinar con el método sísmico. Por ejemplo, una de las características es la velocidad de las ondas P y S. O sea, podemos calcular nosotros cuál es la velocidad de la onda P y la velocidad de las ondas S. Asimismo, podemos calcular el coeficiente de reflexión y la densidad. Los especialistas en geofísica, a través de métodos sísmicos a una profundidad de 3-4 kilómetros, determina la densidad de la roca para saber si tiene o no tiene hidrocarburos, ¿no? Ahora, tanto la velocidad de las ondas como el coeficiente de reflexión, o sea, la densidad, estos parámetros dependen principalmente de las propiedades físicas de las rocas. ¿Y cuáles son esas propiedades? Depende de su petrografía, o sea, de los minerales que esté compuesto, qué mineral está compuesto la roca, ¿no? Después de su estado de compacidad, o sea, la consistencia, la densidad, si es compacto, es poroso. Podemos determinar la porosidad de la roca, ¿no? Porcentaje de espacios vacíos. También podemos determinar si en ese relleno, en esa roca, puede existir un espacio vacío o pueden ser poros puros, ¿no? O puede estar con hidrocarburos. Después podemos determinar la textura y estructura de las rocas de esa profundidad, la temperatura y la presión. O sea, esos son parámetros asociados que podemos calcular o calculan los geofísicos mediante los métodos sísmicos, ¿ya? Pero principalmente esta se basa en el viaje de las ondas P y S y L, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para ver cómo se propagan las ondas sísmicas en diferentes medios. Aquí el medio es un granito, la velocidad de S en metros por segundo es de 502 metros por segundo viaja, en cambio la velocidad S que viene tras de él viaja a 3000 metros por segundo. Si el material es basalto, hay mayor velocidad viaja, ¿no? Hay 6400 la onda S y 3200 6400 la onda P y 3200 la onda S. Si es caliza, es menor velocidad va, 2400 la P y 1350 la S.
y las areniscas es 3.500 a 2.150. Como ven, si yo determino las velocidades, estas velocidades, voy a decir, bien, aquí estamos pasando un granito, o estamos en una caliza y ha cambiado a un basalto. Eso es lo principal que utilizamos para la interpretación. Dice, durante el cambio de un medio al otro, cuando está cambiando de un medio, quiere decir de un tipo de roca pasa a otro tipo de roca, está yendo en lutitas, ya tiene una velocidad constante, está viajando las ondas, de pronto cambia, llega la fase, cambia una arcilla o a una arenisca, digamos, entonces las velocidades también cambian, ¿no? Por eso, durante el cambio de un medio a otro, las ondas sísmicas tienen que cambiar su velocidad, porque las velocidades son diferentes. Significa que también van a separarse en una onda reflejada y otra refractada. O sea, cuando viaja la onda que está viajando, cambia de medio, se divide en dos, una reflejada y una refractada. El método sondeo eléctrico sísmico consiste en establecer una línea básica. Toda la geofísica es así. Una línea base de unos 300, 400 metros de base, con winch hablamos, ¿no? Que cruce la zona o región a investigar. Toda la zona vamos a investigar, ¿no? A lo largo de la cual se instala una serie de geófonos. O sea, vamos a hacer un reticulado, una especie de malla. Y en la línea 1, líneas y columnas vamos a hacer en la línea 1, vamos a empezar a medir con los métodos sísmicos mediante unos geófonos. O sea, clavo al suelo, digamos 200 metros, clavo en el suelo cada metro o cada 2 metros un geófono. ¿Y qué es un geófono? Es un equipo, es como un auricular, pero un auricular que se pone al suelo conectado con un cable hacia otro cable grande, y ese cable grande está uniendo a todos los geófonos y eso llega directamente al sismógrafo, al equipo de sísmica, ¿no? Y el sismógrafo registra y guarda y manda a la computadora, y cuando tienes los datos en la computadora, después de haber hecho algunas correcciones, tú tienes la oportunidad de interpretar, y una vez que has interpretado ya sabes qué tipo de roca y qué profundidad, todas esas características, ¿no? Todos los geófonos son una serie de geófonos especiales separados por distancias predeterminadas. No es separada así nomás, sino tiene un método y existe para hacer eso, ¿no? Distancias predeterminadas cuya función es captar, amplificar y transmitir. O sea, esos geófonos captan las ondas de viaje, las ondas sísmicas, lo amplifica, o sea, lo amplía y lo transmitir a ciertas ondas emanadas de una explosión artificialmente. O sea, el geófono capta, lo amplifica y lo transmite a la computadora, ¿no? Para interpretar. Y esas ondas sísmicas se producen mediante explosivos, como la dinamita, dice, ¿no? Este explosivo, la dinamita, es fácil manipuleo, excepto de peligro, cuyas ondas finalmente y luego de su viaje por el interior del subsuelo son recibidas por un sismógrafo, o sea que clavamos en el suelo, perforamos y ponemos dinamita, hacemos explotar y propagar las ondas sísmicas, y quien recoge la propagación de las ondas, los geófonos. Y ese geófono lo manda hacia el sismógrafo, o también se llama oscilógrafo. Nosotros en ingeniería civil, para hacer estructuras antisísmicas, diseñaron edificios de 120 metros de altura, pero tiene que ser antisísmico para que luego un sismo lo voltee. Aparte de hacer los estudios de suelos, yo tengo que hacer un estudio con oscilógrafo para saber qué tipo de magnitudes de sismo existe acá en la zona donde quiero construir, y en función si hace la intensidad y la magnitud con la que se producen los sismos, ya podré calcular una estructura súper gruesa, digamos, o súper estable, súper preparada, que aguante ese sismo máximo, ¿no? Y ahí se estudia, para estudiar eso, hacer la estructura antisísmica, se necesita oscilógrafos para medir el movimiento de los terrenos, de las casas que hay en una ciudad, ¿no? Pero más común, el que más utilizado en prospección se llama sismógrafo, ¿no? Y esto al sismógrafo o al oscilógrafo
registran las ondas sísmicas en un sismógrafo o diagrama impreso. Bien, decíamos que cuando producimos las ondas sísmicas, este hombre está golpeando con un combo acá, este fierro, y aquí están los geófonos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos están conectados con cables, cada 10 metros, digamos, o cada 5 metros, con cable, y esto va directamente hacia el sismógrafo, un equipo del sismógrafo. Los resultados del sismógrafo pasan a la computadora, y la computadora se hace la interpretación y finalmente se saca el resultado, ¿no? Es así de simple. Ahora, cuando se propaga una onda sísmica, viaja así, viaja de este medio 1, y cuando llega al límite, una se refleja y otra se refracta o viaja por el suelo, por el contacto, ¿no? Todas las ondas vienen, se reflejan, refractan, ¿no? Reflejadas. Y el sismógrafo es el que está recibiendo los datos. Acá ya se divide en dos, hemos dicho, aquí se produce con una dinamita, la explosión, viaja la onda sísmica y en este rebote va el geófono. Hay otra que ha penetrado esta capa blanca, o digo amarilla, penetra la verde, viaja y rebota también y se vuelve a dividir también. Entonces, estas son una serie de ondas sísmicas y aquí están los geófonos que van midiendo y el resultado es esta gráfica. Esta es la velocidad de flexiones de cada capa, ¿no? Este es el sismograma. Ejemplo, dice el comportamiento de las ondas sísmicas de una superficie horizontal entre dos distintos medios litológicos. Aquí tenemos. Acá. Pues, ¿qué es lo que pasa? Viene la onda, la explosión, viene esta reflexión, otra se difracta, es refracción, ¿no? Todas las ondas viajan así en todos los medios diferentes y los geófonos son los que reciben el dato. Lo que hacemos nosotros es calcular la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Ya? Dos medios, entonces velocidades calculamos. Este es el sismógrafo que recibe los datos del geófono que están conectados con cables acá y empieza a graficar esto, se hace este gráfico. ¿Ya? Y eso es lo que se interpreta. Bien, ahora vamos a hablar de los terremotos. No vamos a entrar en muchos detalles. Los que estudien geofísica, o decir, van a especializarse en geotecnia, la materia de geotecnia, van a tener la oportunidad de manejar los equipos tanto de geoelectricidad, o sea, de sondeos eléctricos verticales, y el equipo de sísmica de refracción tenemos allá, y los que van a hacer la tesis generalmente utilizan, ¿no? Los trabajos de investigación para hacer su tesis utilizan el método sísmico, aprenden a manejarlo, a hacerlo, como también presta servicios en laboratorio, entonces en cada trabajo van con un supervisor, aprenden a manejar el equipo, ¿no? Vamos a hablar ahora de terremotos, que es un fenómeno natural. Dice que las fuerzas tectónicas en la Tierra en la corteza terrestre producen unas rupturas de las rocas, ¿no? Produce que se ha roto la roca, quiere decir. De este fenómeno salen ondas sísmicas que dañan las construcciones. O sea, cuando es fuerte las ondas que viajan, las sísmicas, rompen las rocas, ¿ya? Y estas ondas sísmicas, que son fuertes, superficiales, hemos dicho ya la mayoría, dañan las construcciones. ¿Cuáles son las causas de un terremoto? ¿No? Causas naturales, vamos a hablar. Hay varios, pero los más importantes son estos tres. Las fuerzas tectónicas, o sea, el choque de placas, ¿no? Una placa de A, otra placa donde hay subducción. Por eso Chile, en la placa de Nazca donde hay subducción, está entrándose la corteza continental, está subiéndose sobre la corteza oceánica que está por abajo, se está metiendo y al rozar esos dos están produciendo ondas sísmicas, ¿no? Otra causa de los terremotos es la explosión de un volcán. Cuando un volcán se activa,
sale con mucha fuerza el magma y produce terremotos a su alrededor. 3 son los terremotos por hundimiento. Acá veamos. Algunos sectores del mundo, en las fuerzas tectónicas de la corteza, sufren la acción de fuerzas tectónicas que deforman las rocas. Algunas veces estas fuerzas se liberan en una rotura. Dice. Estos movimientos tectónicos se provocan ondas sísmicas en las que en la superficie terrestre se sienten como temblores. Acá, la corteza oceánica se está metiendo debajo de la corteza continental y aquí está produciendo sismos, ¿no? Y aquí está Chile, es por eso que sentimos nosotros terremotos, ellos, ¿no? Más que nosotros, no ellos, más ellos que nosotros. Nosotros estamos acá arriba, bien lejos. Si esta roca está así, sanan. Una fuerza empuja acá, la otra acá, al romperse en la falla longitudinal que se llama, como la falla de San Andrés. Cuando se mueve, es una falla, ejemplo de la falla de San Andrés, se producen sismos, ¿no? por rozamiento. Esta es la famosa falla de San Andrés, cuando se mueve, produce sismos. Acá también en el mar se producen roturas de las rocas, se está empujando, se ha roto por acá, entonces está subiendo esto y está bajando. Entonces acá al rozar está produciendo ondas sísmicas y después levanta esta agua, retrocede el agua acá y con mayor fuerza va. A eso se llama el tsunami, ¿no? Acá, segundo punto es la causa de un terremoto, pueden ser las explosiones del volcán, ¿no? Es un volcán que tiene aquí la cámara magmática, sale con mucha fuerza y todos los que están alrededor sienten que se mueve el suelo, ¿no? Y este es un observatorio donde se produce el sismo y empieza a marcar el oscilógrafo especial, ¿no? Explosión del volcán, se está explotando el volcán, todo alrededor está moviéndolo. Los terremotos por movimiento, dice. Por ejemplo, esta es una roca amarilla, la marrón y la azul. La azul es suelo, arena, digamos, mezclado con sal. Es una roca salada, digamos. ¿Qué es lo que pasa acá? Entra por estas siempre fracturitas, ¿no es cierto? El agua entra por esa fracturita y llega a disolver. Cuando llega aquí abajo, disuelve el agua a la sal. Y la sal se mueve por los iones de sodio, se va moviendo. El líquido se sale, se va dejando espacio, va haciendo agujeros, oquedades, cavernas. Y esta se cae, colapsa por el peso de arriba y cuando se hace se llama terremotos por hundimiento. Esto ocurre en lugares donde hay tierras saladas o con carbonato de calcio, ¿no? No en todas las partes del mundo están afectadas con la misma cantidad de terremotos. En ciertos lugares hay más, en otros lugares no hay tanto. Nosotros sentimos en Cochabamba sí, pero muy poco con relación a los chilenos, digamos, ¿no? En general, las regiones cerca de un margen continental activo, o sea, en el caso de Chile, sufren grandes cantidades e intensidades de terremotos, como por ejemplo Chile, Perú, Japón, Italia, Serbia, Croacia y el oeste de Estados Unidos y la China también se producen terremotos ahí. Esta es la corteza terrestre y aquí abajo se ha producido el sismo, es decir, la liberación de energía. Aquí es el origen, se llama foco. Para determinar lo que se llama el epicentro, este es hipocentro, este es epicentro, donde es la proyección vertical, el epicentro, la proyección vertical del epicentro, del hipocentro, de aquí, dice acá, y sale aquí en la superficie. Ahora, ¿cómo determino que este punto está acá? Tengo lectura de 3 estaciones y voy a hacer barridos, ya les voy a explicar enseguida para determinar este punto. Por eso dicen que el sismo ha ocurrido a 300 kilómetros al norte de Cochabamba o al noreste de Cochabamba, más o menos en tal lugar. Y el sismo se produjo a una profundidad de 50, 60 kilómetros o 100 kilómetros. Ya, o 20. Ahora, ¿cómo se determina eso? Con datos de cada estación sismográfica, y lo que hacen es determinar este punto y determinan también esto, ¿no? Por trigonometría. Ya esto se llama
donde la superficie cuando aparece el epicentro, y aquí es el hipocentro, donde dice foco, ¿no? El hipocentro o foco de un terremoto es el lugar donde se libera la energía. En otras palabras, es esta parte de aquí abajo. Aquí se ha producido el sismo, la liberación de energía se ha propagado al epicentro y ahí en la superficie se ve eso y ha llegado estas ondas a todas las estaciones que están controlando, ¿no? Y el epicentro es la proyección del hipocentro en la superficie. Por eso dicen, ¿dónde ha ocurrido un sismo? A los 30 kilómetros, 50 kilómetros al noroeste o al sudoeste de Cochabamba, una localidad que se llama Aiquile. Aiquile, ¿no? El Aiquile, y cómo determinan Aiquile o más allá, es a través de tres observatorios y dicen el epicentro, o sea, el lugar donde han visto el sismo, ¿no? Pero en realidad el sismo se ha producido 50 o 60 kilómetros más abajo, ¿no? Dice, en un observatorio primeramente llegan las ondas P y seguidamente las ondas S. La diferencia de las velocidades se usa para la determinación de los temblores y terremotos, o sea, dónde se ha ocurrido. Ya, acá vamos a ver. Yo para determinar que el terremoto se ha producido acá, tengo que tener 3 observatorios, digamos el de San Calixto, el de Perú y el de Chile, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El primer observatorio le llega la onda P, después le llega la onda S y hace una diferencia, un delta T, entre la onda P y la S, una delta T un tiempo determinado. Pues si ha llegado en este momento, digamos, la onda P, pasan 5 segundos o 10 segundos, ha llegado la onda S. Esa diferencia es la que necesitamos saber para calcular, ¿no? Entonces, con ese radio se agarra y se marca un radio. Un alrededor. Lo mismo hace con el otro observatorio, que pone un radio, ¿no? El tercero, que es más alejado, hace lo mismo. Donde se cortan los tres cortes, me permite a mí determinar la ubicación de dónde está el terremoto, ¿no? Dice, la diferencia del delta T entre la llegada de la onda S y la onda P corresponde a una distancia al foco. O sea, este radio es la diferencia de la P y la S. Este radio es la diferencia de la P y la S. Entonces se hace un círculo. Se marca un círculo con ese radio. Acá también con ese radio se hace otro círculo. Se están cortando en 2 partes acá. Y finalmente el tercer punto hace otro círculo. Y donde se cortan los 3 circunferencias. Ahí es el foco del sismo, o sea, la proyección del epicentro, dicen, ¿no? La proyección vertical del hipocentro es el epicentro, y ahí es donde se ha producido. Acá lo mismo, en Detroit, que es Charleston. Entonces, esa es la forma de determinar el hipocentro. Acá está produciéndose el sismo, está rozando. Esto se llama hipocentro, la parte de abajo, y la parte en superficie se llama epicentro, ¿no? Y que hay una falla. Aquí están las ondas sísmicas que llegan. Esta es la onda, viene la onda normal, hasta que empieza a ver el sismo y empieza a producir estas onditas chiquitas. Estas amplitudes pequeñitas, aquí donde empieza, hasta donde termina es la onda P. O sea, aquí empieza la onda a moverse, la onda P a una velocidad. De ahí llega la onda S, y es esta más grande, amplitud más grande. Y finalmente las amplitudes más grandes son las ondas superficiales. Entonces, la onda P es esta pequeñita, la onda S es esta grande. Con esta delta T, la diferencia de estos dos, se marca el radio, de todito marca un radio donde se ubica el sismo, ¿no? Y entre cada uno de estos espacios rojos, esas barras rojas, se mide en tiempo, es 1 minuto, ¿ya? Acá también se ve otro sismograma. Acá se puede observar que aquí empieza a llegar la onda P, ¿ya? Y aquí empieza la onda S, va a empezar acá.
La diferencia de estos dos es la onda SP, es el radio que vamos a utilizar. De ahí las ondas log son estas, ¿no? Cada uno son segundos, tiempo en segundos, dice. Acá mucho mejor. Aquí empieza el delta T, es esto, ¿no? Del P, empieza el P, y cuando empieza el S, ahí sí se corta este delta T. Es el radio con el que es. Y después estas son las ondas S y log. Ahora mismo acá, chiquito, onda P, onda S, onda log, son las superficiales. En esta banda se ve, aquí empieza la onda P, y aquí empieza la onda S, esta es delta T, ¿no? Sismogramas. Este tipo de sismogramas son los que salen en Estados Unidos, utilizan esto. También así salen de los observatorios. Ya. No vamos a entrar a mayor detalle, pero ya sabemos cómo ubicar un terremoto, ya sabemos cómo se producen, cuáles son sus orígenes, qué ondas viajan, ¿no? Vamos a hablar qué miden y cómo se miden los terremotos. Hay dos escalas, una escala que se llama la escala relativa de intensidades y la escala de magnitudes. La escala relativa de intensidades dice: la intensidad de un terremoto se puede expresar en las escalas relativas de intensidad, como la escala de Mercalli, Giuseppe Mercalli, o la escala de Rossi-Forel. Rossi-Forel es el autor que estamos usando. La de Mercalli es antigua, del año 1902, más o menos, la he hecho. Son 12 en la escala de 12, y aquí este Rossi-Forel es 10. Este es lo que utilizan los chilenos, ¿no? Muestran, y nosotros estamos cerca de Chile, no estamos en, ¿cómo se llama?, en Italia. Por lo tanto, yo pienso que es mejor, correcto, usar la de Rossi-Forel. ¿Y en qué se basa la escala de Rossi-Forel? Se basa en las destrucciones causadas, o sea, la escala de intensidades, la escala relativa de intensidades se basa en las destrucciones causadas que causa el terremoto a las edificaciones. Si se han movido, si se han caído paredes, se han rajado, se han caído. Bueno, esa es la forma de medir las intensidades, ¿no? La escala de Mercalli fue diseñada en el año 1902 y fue modificada por Charles Richter en el año 1956 y en el año 56, y constituye de unidades de 1 al 12 intensidades. Acá están las intensidades 1, la escala está al 12, dice. Aquí está uno, casi nadie lo siente, el 1, muy pocas personas. Dice. Y también, paralelamente, adelantándome, la escala de Richter, esta es la de magnitud, y esta es de magnitud, con qué fuerza está rompiéndose, cómo equivalen estos, ¿no? Es una equivalencia que hace. Esta es la escala de Rossi-Forel, dice 1 es sentido solamente por los equipos, los instrumentos. La intensidad 2 sentido por pocas personas que están reposando. 3 es sentido por varias personas en reposo, no solamente uno, sino varios. 4 dice sentido por varias personas en movimiento, desplazamiento de objetos. Cuando a veces te estás andando, es como si tuvieran movido el piso, ¿no? Entonces eso lo sienten las personas y los objetos también se mueven. 5 sentido generalmente por todos, movimiento de muebles, se van moviendo los muebles. 6 despierta a toda la gente de aquellos que duermen, si es de noche. 7 son vuelcos de objetos móviles, caídas de partes de los muros, ¿no? Se caen los cuadros, las luces, etcétera, todo eso. 8 dice vuelco, 7. 8 caídas de chimeneas, grietas en las paredes, los edificios se caen, mucho palabras, ¿no? Y 9 es la escala de 9 de intensidad, es la destrucción total o parcial de algunos edificios. Y 10 gran desastre, dice, causado que se abre, se parte la corteza terrestre en el suelo, se advierte cuando tiene 10, ¿no? Escala de 10. Y la otra escala se llama escala absolutas, que mide la magnitud, se refiere a la escala de Richter. Hay escala de intensidades y 2, la escala de magnitud, que es la escala de Richter. ¿Qué es lo que mide esta escala? Ya no se basa en las destrucciones de las paredes de un edificio, sino se basa en la medición de energía liberada, o sea, con qué fuerza se ha producido ese terremoto, la energía liberada.
Entonces, la escala de Richter mide la energía liberada, la magnitud, ¿no? ¿Y cómo se mide? Ya no se utiliza la destrucción de los edificios, no se utiliza en una escala logarítmica, dice. Esta escala no tiene un límite hacia arriba. Ustedes saben que el logaritmo matemáticamente empieza y se dispara hacia el infinito, ¿no es cierto? La magnitud de un temblor es una medida instrumental de la energía sísmica. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de la fuerza con que ha sido liberado el terremoto, dice, liberado un terremoto, que se expresa en una escala absoluta logarítmica. O sea, para eso ha creado el señor Charles Richter en el año 1935, una escala logarítmica basándose en las amplitudes de las ondas registradas. O sea, del sismógrafo han medido las amplitudes de los sismos, ¿no? En una superficie o menos de cero y empieza la superficie de menos de cero y hacia arriba abierto, ¿no? Esta escalita es esta. Yo lo he puesto en vertical horizontal. Aquí está cero, el logaritmo de 0, 10. Con 1, 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2, va subiendo hasta 8.5. Y del 0 bajamos a menos 0 elevado a la menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 3. Cuando se libera una energía, un terremoto, y decimos cuando tiene una magnitud de 10 elevado a la menos 3, ¿qué significa? Que son 10 elevado a la menos 3 unidades de energía. Esto lo detectan los sismógrafos modernos, que son sensibles a niveles de 10 a la menos 3. O sea, son súper sensibles, ¿no? Esa energía de 10 elevado a la menos 3 solamente su equipo registra. 10 elevado a la menos 0, menos 0,5 unidades de energía, por ejemplo, es la magnitud de energía generada por una caída de una roca de 100 kilogramos de masa desde una superficie de 10 metros sobre la terrestre, ¿no? O sea que una roca de 100 kilos lo subo 10 metros y lo suelto. Ese golpeteo que hace produce una energía de 10 elevado a la menos 0,5. Y 10 elevado al cuadrado, dice, son terremotos menores sentidos por los seres humanos en un nivel 2 de la escala de Richter. Y 10 elevado a la 8,5, por ejemplo, en logarítmica, el Chile en 1960 ha subido en un catástrofe en Valparaíso, ¿no? Ahora aquí tenemos la escala de Richter, que es la que estamos viendo ahorita, menos de 3.5 a 5.4, dice. Bueno, menos de 3.5 de la escala de Richter generalmente no se siente, solamente el equipo. 3.5 a 5.4 en la escala de Richter a menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5 a 6, digamos, ocasiona daños ligeros. De 6 a 6,9, daños severos en las áreas pobladas. De 7 a 7.9, terremoto mayor, causa grandes daños. Y 8 o mayor, terremoto, hay destrucción total de la corteza, ¿no? O cerca de ella. Aquí hay una tablita para tener idea. Miren, ¿qué equivale a decir 10 elevado a la U menos 1.5? Eso es su equivalencia en energía liberada, es de 170 gramos de TNT. Trinuetrotriglicerino creo que es, ¿no? La dinamita, en otras palabras, TNT. Cuando tenemos una energía liberada de 10 elevado a la menos 1.5, equivale a 170 gramos de dinamita. O el romper de una roca de una mesa de laboratorio, dice. 10 elevado a la 1 son 13 kilos de dinamita. Una pequeña explosión en el sitio de construcciones. Cuando se está construyendo se explota dinamita, no para hacer caer los edificios en partes grandes. Eso equivale a 10 elevado a la 1. 10 elevado a 1.5 equivale a 145 kilos de dinamita. ¿Ya? 10 elevado al 2 son 4.5 toneladas, dice, de TNT. Cuando tenemos 10 elevado a la 4 equivale a 1.000 toneladas de dinamita. 10 elevado a la cuarta. Es una pequeña arma nuclear, como la de Nagasaki, más o menos. 10 elevado a la 4.5 equivale a 5.100 toneladas, tornado promedio. El 10 elevado a la quinta es 32.000 toneladas de TNT. A las 5.5, 80.000 toneladas, y terremoto del año 1992. Y tenemos 7.5, dice terremoto de San Landers.
10 elevado a la 8.5. Si tenemos a 10 elevado a la 8.5 son 5.500 millones de toneladas. 5.000 millones de toneladas. Terremoto de Anchoraide. Y si es 10 elevado a la 9 hay 32.000 millones de toneladas de TNT. Y si tenemos 10 elevado a la 10, es 1 billón de toneladas, o sea, es un teratón. Energía acumulada en la falla de San Andrés. Cuando se promueve la falla de San Andrés equivale a 10 elevado a la 10. ¿Ya? Y si tenemos 10 elevado a la 12, equivale a 160 millones de... 160.000 millones, no. 160 billones de toneladas. Se fractura la Tierra en dos. Y había unas bombas nucleares por ahí, lo parten el núcleo y nos vamos al tacho, ¿no? Bien, ¿qué es el sismógrafo? El sismógrafo dice, es un equipo que registra los movimientos del suelo en dos direcciones, una horizontal y una vertical. Un sismógrafo ideal sería un instrumento sujetado en una base fija, la cual se ubica fuera de la Tierra. Estamos viviendo un ideal, ¿no? De tal modo que las vibraciones que se generan en la Tierra se notarían, ¿no? Se podían medir a través de la variación de distancia entre ellas. Los sismógrafos modernos pueden detectar hasta 10 desplazamientos del suelo, 10 elevado a la menos 10 metros. Imagínense, chiquitito, 10 elevado a la menos 10. 0,1 con 9 ceros y un 1 metros, ¿no? Esa es la medida. Son desplazamientos de dimensiones atómicas, lo que se mueven los átomos, quiere decir eso, ¿no? ¿Y dónde se distribuyen las zonas sísmicas? Los sismos o terremotos se producen con más frecuencia en las zonas asociadas a actividad tectónica, como la placa de Nazca. Uno de estos es el cinturón circumpacífico, donde está la placa de Nazca, ¿no? Se extiende a lo largo de Chile, va hacia el Perú, América Central y una pequeña parte de la Caribe y las Antillas. Entra en México y en California por la falla de San Andrés, en California. San Poyet va hacia el Canadá, Vancouver y Reina Carlota, y de ahí dan la vuelta hacia el Pacífico, a las Islas Aleutianas, Kamchatka, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y otras. En el Pacífico Sur estamos hablando, ¿no? La otra zona es la zona Atlántico Alpino Mediterránea, es por Europa. Se incluye África del Norte, España, Italia, Grecia, Turquía, Irán, norte de la India y Birmania. Son los lugares con mayor cantidad de sismos y actividades volcánicas, ¿no? El hecho de que estas zonas coincidan con la mayor actividad volcánica sugiere que estos fenómenos pueden tener una causa común. Acá hay algunos terremotos, datos estadísticos, destrucción total más o menos entre la magnitud de Richter de mayor a 8 es de 0.1 a 0.2 al año. Sentido por varias personas, entre 4.9 a 5.4 de Richter, son 1.200, 1.400 al año ocurren. Y nosotros les comento siempre de que cada día se producen microsismos que nosotros no sentimos, lo siente el equipo. En el año más o menos hay 800.000 microsismos. Si agarras en los 365 días del año, si lo divides entre 3, o digo entre 365, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Hemos dicho 800.000. Dividido entre 365 días del año, 2.190, 2.200, digamos, redondeando. 2.200 terremotos cada día ocurren. Yo hasta ahora no he sentido uno, seguramente había tomado, solamente los equipos lo registran, ¿no? Y desde el año 1348 ha ocurrido terremotos en Villach, en Austria, han muerto 5.000 muertos ha habido.
Después tenemos en San Francisco el año 1906, 1.000 personas, magnitud de 8.2. En Chile está, cambio de la morfología, dice el año 1939, o sea, ya cambiar el aspecto superficial. En 8.3 ya han muerto 28.000 chilenitos. En Valdivia han muerto 4.000. El año 1960, ¿no? En la China ha ocurrido con 650.000 muertos. Medio millón el año 1976. Más de medio millón, ¿no? A ver. ¿Cómo es la sismicidad en Bolivia? En Bolivia, dice, es un país donde los eventos sísmicos, si bien ocurren con cierta frecuencia, estos son prácticamente imperceptibles. ¿Por qué? Que existen son raras excepciones. Dice, esto puede ser debido a dos causas principales. ¿Por qué no sentimos nosotros? Por la situación geográfica, nuestro país está dentro del bloque continental, o sea, dentro del corazón de Sudamérica, a una distancia considerable del Pacífico, costa donde hay mucha inestabilidad, elevada sismicidad, ¿no? La teoría de la tectónica de placas indica que la subducción de la placa litosférica de la corteza, en el centro debajo del bloque continental, en la fosa Perú-Chile, su proyección vertical sobre Bolivia está a una profundidad superior a los 100 kilómetros. O sea, de Bolivia hasta unos 100 kilómetros y más recién se nota los efectos de la subducción, ¿no? De tal manera que la energía que llegaría a la superficie se reduce considerablemente, sale con fuerza, ¿no? Y 100 kilómetros tiene que viajar hasta llegar a donde estamos. Las regiones con mayor actividad sísmica están en la zona fronteriza sudoccidental, siguiendo la zona central, o sea, por la frontera con Chile, sud. La parte central del departamento de Cochabamba se produce y en la parte meridional de Tarija. Bueno, con esto habríamos acabado sismología. Ya hemos terminado el tema 5. Mañana entraríamos al tema 6. Nos falta mostrarles videos para que ustedes puedan verlos. Y bueno, ya tendríamos el tema 4 y el tema 5 listos para dar examen. Y el 6 vamos a avanzar pronto también, ya daremos uno solo los 3 temas, ¿ya? A propósito, no sé, las notas no son muy altas, por si acaso les aviso en su grupo de ustedes. En ninguno de los 3 grupos han equivocado alto. Y eran solamente 10 preguntas, pero las teóricas valían a 2 puntos. El resto vale a 1 punto, sobre 14 puntos de calificado. Ahí tienen 1, 2, 3, 5, 4. Alguno que excepciones tiene 12, 15. Sobre 15, ¿no? Sobre 14. O sea que la mayoría, el 90%, se ha equivocado en todo, no sabe leer, ¿no? Y eso que el examen era regalado, más regalado, no sé. Entonces, tienen que recuperar, por si acaso, con su mapa geológico que están haciendo. Ya tengo las notas hechas, lo que me falta es pasar las notas o acabar las notas de los trabajos prácticos. Con eso ya les voy a pasar la primera nota, ¿ya? En la próxima semana espero tenerlo, a ver, y les puedo pasar sus notas ya. Bien, señores, entonces quedamos ahí, nos vemos el día de mañana, vamos a avanzar aguas subterráneas, ¿ya? Estamos yendo a buen ritmo, ya vamos a dar exámenes, prácticas, y al otro mes se acaba, en diciembre, ahora es noviembre, al próximo mes ya se acaba el semestre, y tenemos que aprovechar. Bueno, gracias por su asistencia, nos vemos el día de mañana. Buenas tardes.